Venezuela hay solo dos modelos, dos proyectos. El modelo del veneno, del odio, de la lengua de Ramos Alup y su fascismo, y el modelo de los que amamos este país. Pero hay una guerra cultural, política, psicológica para decirle a Venezuela, Venezuela, tú no puedes. Arrodíllate, ríndete y entrégate al imperio norteamericano. Y te va a gobernar el capataz nuestro allá, Ramos Alup. Una Asamblea Nacional en manos del fascismo, de la contrarrevolución. Esta Asamblea Nacional tiene un solo destino: desaparecer del mapa institucional y político del país. Precisamente hablando de la situación general de Venezuela, acaba de ser revelado por los documentos de la Fiscalía de Nueva York que los dos testigos de la DEA que sirvieron para extraditar y para arrestar a los dos narcosobrinos han sido ejecutados. Y esto se supo hoy con las revelaciones de los documentos de la Fiscalía. Está apareciendo en la prensa internacional y nacional en el día de hoy. Tenemos un panel con Negar Granado, quien es abogado y penalista venezolano, y Alexis Ortiz, exalcalde y es diputado venezolano, periodista y escritor. Gracias, Alexis. Este cuadro, con este lenguaje de incendiario de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, en medio de la intervención de mediadores internacionales, ¿qué está pasando? Son mensajes contradictorios y es como una serie de ríos subterráneos que se mueven. Bueno, buenas noches, Oscar, y gracias por la invitación. Definitivamente lo que tenemos que entender y que tenemos que analizar es que sigue habiendo el mismo lenguaje incendiario que venía con Hugo Chávez. No es nada distinto. Es este lenguaje que viene de La Habana y que de alguna u otra forma trata de implicar en los asuntos venezolanos la supuestamente guerra económica que viene del imperio, los yanquis que supuestamente están gobernando a Venezuela y que la quieren gobernar a través de Henry Ramos Alup, y que el gobierno de él representa a la Venezuela que quiere a Venezuela, a los venezolanos que quieren a Venezuela. Definitivamente es el continuismo de lo de Hugo Chávez y que de alguna u otra forma al venezolano de a pie le gusta oír. Sin embargo, hay algo que preocupa muchísimo y es el deterioro social que hay en Venezuela. O sea, estamos en presencia de una crisis humanitaria, definitivamente está totalmente desabastecidos los mercados, los anaqueles no tienen comida y el venezolano cada vez más en la calle buscando comida, haciendo colas kilométricas para conseguir comida. Las medicinas no están siendo abastecidas, los centros hospitalarios, los pacientes no están recibiendo los tratamientos adecuados y lo que de alguna u otra forma estaba ayudando al venezolano, que eran los que estaban en el extranjero mandando de alguna u otra forma comida y medicinas, se dice que hasta el 1 de agosto van a permitir esa entrada. Alexis Ortiz, usted que es un veterano de la política, que conoce en profundidad la realidad de su país. Después te voy a decir por qué no debes llamarme veterano por algo que significa en el oriente de Venezuela. Bueno, veterano no, de experiencia, experimentado político. ¿Qué rompimiento ha habido en los últimos días? ¿Qué fractura adicional ha habido? No solamente en el lenguaje de Nicolás Maduro con relación a Henry Ramos Alup. ¿Qué rompimiento ha habido con la acción de Jorge Rodríguez para invalidar a la MUD e impedir el revocatorio? ¿Qué ha pasado ahí? Una pregunta muy interesante, porque ambas cosas denotan el grado de desesperación desorbitada que ha llegado al gobierno. Ese lenguaje es absurdo, porque si tú estás diciendo que estás interesado en un diálogo y tienes una gente supuestamente, entre comillas, trabajando para el diálogo, como Zapatero, Torrijos y Leonel Fernández, entonces se supone que deberías hacer un lenguaje con cierta apertura, con cierta flexibilidad para facilitar ese diálogo. Pero si tú dices, al propio tiempo que estás hablando de un diálogo, dices que el destino de la Asamblea Nacional es desaparecer, y al propio tiempo dices que no hay manera de que se haga el referéndum revocatorio, que es la única salida pacífica, constitucional, legal, que le va a ahorrar un baño de sangre al país, entonces estás poniendo en evidencia que el diálogo es una trampa, es un truco para el cual se están prestando malamente el expresidente Zapatero, el expresidente Leonel Fernández y el expresidente Torrijos y el expresidente Samper de Colombia. La situación, mi querido hermano Oscar, es muy preocupante, es desoladora, es muy dolorosa, es desgarradora. Estamos realmente preocupados. Esta gente está cerrando todas las posibilidades de una salida pacífica.
están llevando al país hacia el desastre. Sigue hablando porque tenemos imágenes que nos están llegando. Sigue hablando sobre esto porque la oposición insiste en el revocatorio. O sea, tenemos que insistir y miren en lo que pasó hoy. Sí. Tenemos que insistir en eso, mi hermano querido, porque el revocatorio es la manera, no solo la manera pacífica, sino es el formato lógico en democracia, porque le das al pueblo la posibilidad de resolver el problema. El problema no lo va a resolver ni Maduro, ni Ramos Alud, ni el colega aquí, ni yo. El problema se le pasa al pueblo. Si el pueblo en este referéndum revocatorio decidiera que Maduro debe seguir en el poder, bueno, nosotros lo aceptaríamos, porque esa es la voluntad popular. Pero resulta que ya está totalmente esclarecido que que casi el 80% de la población rechaza a Maduro. Entonces ellos no quieren una salida popular, no quieren una salida legal, porque saben que en cualquier elección, bueno, hasta una reina de belleza perdería la elección. Los plazos de los abogados. Ayer había un plazo del CNE para determinar el 1% si lo tenían o no de las firmas recogidas. Se pospuso para el lunes próximo. ¿Qué está pasando ahí? Tácticas dilatorias 100%. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que entre Nicolás Maduro y los militares ya hay un acuerdo. Y eso lo hablamos en algún momento en este programa, Oscar, donde nosotros decíamos que Nicolás Maduro le iba a dar la carta aval a los militares para tener en Venezuela un gobierno 100% militarista. Se lo dio a Padrino López. Como lo tenemos hoy en día. Por consiguiente, estamos en presencia de una dictadura no convencional, donde están los militares al mando del gobierno, con una figura de un presidente supuestamente elegido constitucionalmente, pero que a lo último no tenemos la certeza porque hay una ilegitimidad de origen, porque todavía no sabemos si es venezolano o es colombiano. Lo otro que tenemos que entender es que la salida democrática de los demócratas, que es la mesa de la unidad democrática, es el revocatorio, la que establece la Constitución. Ahora, ¿qué pasa con este gobierno corrupto de bandidos, de malandros, de militares corrompidos, cuando están en la cúpula del gobierno y se ven con la salida en la puerta, o se ven en la puerta de salida? No quieren entregar el poder porque de alguna otra forma van a ser perseguidos por la justicia venezolana o la justicia internacional. Vamos a escuchar a Alexis antes de escuchar a Chugo Torrealba, que declaró esta tarde. Muy rápido. Maduro, Padrino, Cuba, los militares narcotraficantes y los militares comprometidos con el fundamentalismo musulmán son un grupo de los militares que están tratando de hacer lo imposible que es sostener a Maduro. Pero los militares democráticos, los mismos que obligaron a Maduro y a Padrino a reconocer el triunfo de la oposición en diciembre pasado... Pero no fue el mismo Padrino que lo reconoció. No, señora, Padrino, los militares democráticos lo obligaron a reconocer ese triunfo. No te olvides nunca, Oscar, que la mayoría de los militares, está demostrado, votaron por los candidatos de la oposición. Eso es muy importante. Están esperando qué va a pasar con el revocatorio. Ellos saben que después del revocatorio viene el caos, viene la mortandad. Entonces nosotros sabemos que los militares democráticos no van a permitir que el país... ¿Entonces va a haber una guerra civil? No va a haber una guerra. Si se fractura el ejército, hermano, sí. No va a haber una guerra civil, porque ellos los que controlan son los militares, a los narcogenerales, a los narcotraficantes, a los que están de rodillas frente a Cuba. Ellos los que controlan... ¿Y qué pasa con las milicias esas y los colectivos? Esas milicias no aguantan un día de combate, porque eso es un disparate creado por Chávez para enfrentar a las Fuerzas Armadas regulares, pero eso no tiene ninguna capacidad de combate, ni armamento, ni nada. Vamos a seguir con eso es una bufonada. Vamos a seguir con nuestros invitados aquí, pero vamos a escuchar a Chugo Torrealba desde Caracas. El diálogo no sustituye al referendo revocatorio y recordamos que una de las 5 precondiciones que nosotros establecimos para llegar a sentarnos en la mesa de diálogo es precisamente el establecimiento de la convocatoria del 20% para abrir las puertas del proceso revocatorio. Lo que espera el país es el anuncio del 20%, de cuándo se va a recabar el 20% de las voluntades del registro electoral permanente para abrir de esa manera las compuertas definitivas para el proceso revocatorio. ¿Cómo se le explica al pueblo que está haciendo colas afuera, los famosos plazos reales, sin medicina, sin comida, ahora con la frontera cerrada nuevamente, que no pueden ni siquiera ir a Cúcuta a buscar comida? Ese lenguaje civilizado, institucional, de una salida democrática, constitucional, ordenada, y el lenguaje de estos dirigentes del gobierno. Definitivamente no se entiende, y no se entiende por una sencilla razón, porque la población que está en la calle buscando comida no le interesa el plazo ese, a pesar de que son los demócratas que quisieran sacar a Maduro, que tiene el 80% de puntos negativos en su concepción. Eso es correcto. Entonces, eso no se entiende, porque lo otro que hay que entender que es un plan del gobierno para mantener a esa población
haciendo colas para desviar la atención. Nos quedan 10 segundos. Históricamente el pueblo venezolano ha sacado a sus dictadores en la calle. Sí, señor. Y además te voy a decir algo. Una de las condiciones de la oposición para el diálogo y para una salida pacífica es que se permita el abastecimiento del país mediante la ayuda humanitaria que el mundo ha ofrecido. No la quiere el gobierno. Y que el gobierno no la quiere. Bueno. Son tan imbéciles y tan criminales que no la quieren. Gracias nuevamente y vamos a seguir porque esta es una vigilia informativa sobre Venezuela que tenemos todos los días.